me oyen disfrutando la vida diaria. Y sabe que es exactamente lo que Jesús quiere que hagamos. Él quiere que tengamos una abundante vida que podamos disfrutar. Quiere que tengamos un gozo rebosante, que burbujee, que otras personas y que haga que quieran tener una relación con Cristo como la tenemos nosotros. Hoy hablamos de una de las bienaventuranzas o una de las cosas de las que Jesús habló en el Sermón de la Montaña. Hemos hablado de esto toda la semana y hoy hablaremos de los pacificadores. Bienaventurados los hacedores y mantenedores de paz, porque serán llamados los hijos de Dios. Amo eso. ¿Es usted un pacificador? ¿Hace el esfuerzo por hacer la paz con otros? ¿O siempre espera que ellos vengan y hagan la paz con usted cuando ha habido algún tipo de división entre usted y ellos? Recuerdo hace años cuando yo realmente no sabía casi nada y estaba aprendiendo y realmente quería crecer en Dios. Y Dave y yo tuvimos algún tipo de discusión y Dios me dio convicción. Habló a mi corazón de que debía ir a pedirle perdón a Él y le dije a Dios, mira Señor, no es mi turno, me disculpé antes. Y Él me aseguró que no hay una escritura que dice, pide perdón y haz la paz si es tu turno. ¿Sabe lo que pienso? Yo pienso que el que vaya a hacer la paz primero en realidad es el más maduro. Bendecidas, felices de ser envidiadas. Son las personas con grandes y maravillosas vidas, pues son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los inmaduros, los bebitos cristianos, la gente en esa etapa vive por emociones. Son carnales. Pero los creyentes maduros viven por el Espíritu. Siguen el liderazgo del Espíritu Santo, aun si eso no necesariamente se siente bien para su carne. Satanás siempre le puede robar la paz a alguien que camina en la carne, y me gusta decir que él nos manipula para que nos enojemos. Él quiere que perdamos la paz, porque cuando nos frustramos comenzamos a decir y hacer todo tipo de cosas que son carnales y egoístas que no deberíamos hacer. Un hacedor y mantenedor de la paz debe tener la paz como meta número 1 en su vida. Realmente debemos mantener una actitud de paz en nuestras vidas todo el tiempo. Y hay que reconocer cuando comenzamos a perder la paz y rápidamente hacer lo que sea debido, ajustar lo que haya que ajustarse para recuperarla. Y quizás diga, Joyce, quisiera tener un poco de paz. Sí tiene paz, porque la Biblia dice en Juan 14, 27, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo se las da. No dejen que sus corazones se atribulen ni tampoco se atemoricen. La Biblia amplificada lo dice extremadamente claro. Dice, dejen de permitirse estar enojados y perturbados. Dejen de permitirse estar atemorizados e intimidados. Jesús nos dio su paz, pero es nuestra responsabilidad caminar en ella. Somos sucios con Dios. No podemos sentarnos y orar por paz si no vamos a hacer nuestra parte por guardar esa paz, mantener esa paz. Y les cuento que hay tantos argumentos que la gente tiene de que tienen la razón. Pero sabe, mi hijo me dijo una vez, y él era así, él discutía todo el tiempo. Todo el día por demostrar que tenía la razón. Dijo, he descubierto que estar bien no es tan importante. Y es verdad, piénsalo. ¿Qué he comprobado? Si finalmente convence a alguien de que tiene la razón. ¿Por qué no mejor entregárselo a Dios? Y si está bien y necesita que la gente lo sepa, confíe que Dios lo hará evidente, pero no trate de hacerlo evidente usted mismo. Mire, la Biblia dice que somos herederos y somos coherederos junto con Cristo y que heredamos bendiciones y cosas de Dios. Y como adultos, sí, nosotros dejamos un testamento. Y ahora todos nuestros hijos han crecido, son mayores de edad, pero al hacer el testamento teníamos un hijo que tenía 11 o 12 años, así que pedimos que su porción del testamento fuera manejado por un administrador, que significa
que si algo nos pasaba a nosotros, que todo lo que teníamos en ese tiempo sería dividido en 4 partes porque tenemos 4 hijos adultos, pero no queríamos que recibiera 1/4 de todo lo que tenemos a esa edad, porque no queríamos que le lastimara. Él tenía que estar listo y maduro para manejar ese tipo de bendiciones. Bueno, la Biblia dice lo mismo acerca de nosotros, referente a esa herencia que tenemos de Dios, que debe ser manejada. Es nuestra herencia, pero debemos ser maduros para mostrarle a Dios que estamos listos para manejar ese tipo de cosas. Y en particular en las bienaventuradas habla del poder. El poder es desatado en nuestras vidas cuando tenemos las mismas actitudes que Jesús tuvo. Bienaventurado el puro de corazón, bienaventurado el manso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, porque cuando muestra misericordia recibirá misericordia. Bienaventurados los hacedores y mantenedores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Son maduros hijos e hijas de Dios. La herencia que Dios quiere darles puede ser derramada sobre ellos y pueden caminar en poder. Gálatas 4, 1 al 2 dice, lo que digo es esto: mientras el heredero, que somos nosotros, coherederos juntos con Cristo, es menor de edad o inmaduro, no es diferente a un esclavo, aunque en la actualidad es dueño de toda la propiedad. Así que, por ejemplo, hablando de la situación con nuestro hijo, aunque él hubiera tenido esa herencia y era suya, y hubiera podido decir, es mío, mis padres me lo dejaron, es mío, no hubiera podido gastarla ni hacer nada con ella. Así que no tendría ningún beneficio hasta que fuera lo suficientemente maduro para manejarla. Así somos en nuestro caminar con Dios. Y a veces leemos de las promesas de Dios en la Biblia y no entendemos por qué esas cosas no son realidad en nuestra vida. Y la mayor parte del tiempo es solo porque, honestamente, no somos lo suficientemente maduros para manejar eso. Dios no le dará un enorme ministerio, un gran ministerio mundial, algo de qué estar encargados, y terminará usando las finanzas de forma equivocada o viviendo una vida que no debería estar viviendo, que resultará en desprestigio al nombre de Jesús. Así que debemos darle gracias a Dios que Él no nos da cosas antes de estar listos. Y una de las cosas que muestra la madurez real es ser un hacedor y mantenedor de paz. Porque le diré algo, en el mundo en que vivimos, caminar en paz es algo que uno tendrá que hacer a propósito. No es algo por lo que se ora y llega a su vida. No es algo que se obtiene fácilmente. Para permanecer en paz tiene que aprender a no preocuparse, a echar su carga sobre Dios, aprender a humillarse, perdonar a otros, cómo ser misericordioso, aprende a ser rápido para perdonar, a cómo no juzgar, a cómo no criticar, a cómo no tener excesivas opiniones de lo que hacen otras personas, a no preocuparse por las mentiras que Satanás trata de contarle y aún las condiciones en el mundo hoy. Debemos ver lo que dice la palabra, mucho más de lo que vemos en el periódico, creer la palabra de Dios más de lo que creemos en las noticias, porque no importa lo que el mundo dice que va a pasar. Nosotros ya leímos la Biblia, leímos el final del libro, sabemos que Dios está en control y viene por su pueblo. Amén. Espero que esté en un lugar donde pueda decir amén. 1 Corintios 14, 20. Hermanos y hermanas, dejen de pensar como niños. En cuanto a la maldad, sean como bebés, pero en su pensar sean adultos. Es tiempo de dejar la etapa de bebé del cristianismo y crecer. Debemos madurar. Significa que no podemos hacer todo lo que sentimos hacer. Hacemos lo que sabemos que Dios quiere que hagamos sin importar cómo nos sentimos al respecto. Déjeme preguntarle, y vea lo que le pregunto, es con cariño para que piense. ¿Usted hace lo que cree que Dios quiere que haga sin importar cómo se siente al respecto? ¿O tiene la tendencia de seguir sentimientos demasiado y termina metiéndose en problemas? Se puede meter en problemas económicos o en problemas
en sus relaciones personales. Hay todo tipo de problemas en los que podemos meternos si seguimos la carne. Pero cuando caminamos en el Espíritu, ahí podemos empezar a ver la herencia que Dios nos ha dado, que se abre en nuestra vida. Cuando yo era un niño, 1 Corintios 13:11, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé el comportamiento infantil en el pasado. Bueno, la humildad es necesaria para la paz. Cualquiera que vaya a caminar en paz tendrá que aprender a humillarse a sí mismo bajo la poderosa mano de Dios. Yo tengo un maravilloso esposo con quien es muy fácil llevarse, pero hay veces cuando no estamos de acuerdo y momentos cuando soy tentada a argumentar con él por algo o soy tentada a ser ofendida. Y yo sé que Dave me ama y no pienso que él jamás me ofenda a propósito. Y he llegado al punto donde la mayor parte del tiempo decido no querer ofenderme. Quizás me ofenda al principio y luego yo ahí hablo conmigo misma. Tengo una reunión conmigo misma. Y mire, a veces sacamos tiempo para los amigos y para la televisión. Tomamos tiempo para todo tipo de cosas. Pero quizás debe tener una reunión consigo mismo y hablar consigo mismo de las cosas que están pasando en su vida y de sus actitudes. Así que puedo hablarme a mí misma y decir, Joyce, ¿tú sabes que Dave te ama? Y sabes que él ama a Dios y que él no te ofendió a propósito. Así que tú decides si permitirás ofenderte o no. Puedes sentirte miserable todo el día y estar enojada y tener esa cosita chiquita que se hace un gran lío, o puedes decidir ahora creer lo mejor y soltarlo. La Biblia dice que el amor siempre cree lo mejor de cada persona. Y quizás ahora hay alguien que está ofendido o alguien con el que está molesto, le lastimaron. Lo único que debe hacer realmente es decidir que usted creerá lo mejor en vez de creer que lo hicieron a propósito. Crea que ni realmente saben que le lastimaron, ore por ellos, que si se deben arrepentir por algo, que Dios se los muestre y usted siga adelante y camine en amor con ellos. Pablo animó a la iglesia a caminar en unidad y armonía. Bueno, seguramente no veo mucho de eso hoy día y aparentemente aún necesitamos ser animados. Y conozco a muchos ahora, oiga, conozco a personas que están a punto del divorcio, conozco gente que está enojada con el lugar de empleo y piensan que no le dan esto y no le dan lo otro. Alguien me contaba hoy de una jovencita que ha estado enojada con su madre por años y años, no le habla y ha causado problemas en la familia. Son cristianos que van a la iglesia. Mire, ¿cuál es el punto de ir a la iglesia cada domingo, sentarnos en la banca y decir amén, amén, y aplaudir al tiempo correcto cuando el predicador dice lo correcto, y luego ir al mundo y vivir sin diferencia a los impíos? Hay que aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestras decisiones y debemos andar en el camino de Dios y no solo hablar por hablar. Pablo animó a la iglesia a caminar en armonía los unos con otros y les dijo que necesitarían una mente humilde para lograrlo. Bueno, una mente humilde no siempre piensa tengo la razón y tú estás mal. Eres tonto, pero yo sé lo que hago. Filipenses 2, del 2 al 5. Llenen y completen mi gozo viviendo en armonía y siendo de la misma mente con un solo propósito, teniendo el mismo amor, estando en acuerdo pleno y unánimes de mente e intención. Ahora, mire, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos aprender a diferir agradablemente. En otras palabras, puedo aprender cómo no necesariamente pensar de la forma en que usted piensa, pero puedo aún así ser respetuosa a usted y darle el derecho a tener su propia opinión. No tenemos que pelear por diferencias de opinión. No haga nada con motivos divisivos. A través de la contienda, conflicto, egoísmo o con intenciones indignas o dirigidos por la vanagloria o una arrogancia vana.
Más bien, según el verdadero espíritu de humildad, que es la sencillez de mente. ¡Wow! Eso está bueno, sencillez de mente. Yo no pienso mal de mí misma, vea. Yo no tengo una baja opinión de mí misma, pero yo no pienso que soy mejor que los demás. Eso es lo que significa tener sencillez de mente. Cuando no pensamos que somos mejores que otros, ahí será más fácil caminar en paz. Pero más bien, según el verdadero espíritu de humildad, que es la sencillez de mente, y que cada uno vea al otro como si fuera mejor y superior a sí mismo, pensando más altamente de los otros que de sí mismos. Ahora, no nos dice que pensemos mal de nosotros. Solo dice que debe ver a otras personas con respeto y tener una buena opinión de ellos. Y que no les tratemos como si no supieran nada y que ninguna de sus opiniones jamás podría estar bien. Me acuerdo cuando Dave y yo tratamos de decorar una habitación juntos. Y nos gustan cosas diferentes, somos diferentes, nos gustan cosas diferentes. Me gusta todo que combine y Dave quiere que todo resalte. Bueno, y yo pensaba, ¿cómo te puede gustar eso? ¿Cómo es posible que a ti te guste eso? Mire, yo ni entendía cómo le podía gustar, mucho menos esperar que quisiera ponerlo en la casa. Y para ser honesta, aún no entiendo por qué le gustan algunas cosas que le gustan, pero sí entiendo que él tiene el derecho a que le gusten y yo debo respetar su derecho de ser diferente a mí. ¿Verdad? Quiero que alguien lo reciba hoy. Las otras personas en su vida tienen el derecho de no pensar en la forma en que usted piensa o de querer lo que usted quiere. Y dirá, bueno, Joyce, ¿cómo es que jamás tendremos paz? Bueno, cuando hay dos personas o un grupo que son cristianos maduros, uno encuentra la forma a través de la humildad de vivir en armonía. Y no significa que todos necesariamente opinen de igual forma en todo, pero aprenden a ceder para llegar a un acuerdo. Debemos hacerlo por causa de Jesús. La humildad nos ayuda a evitar pequeños argumentos. Y hay tantas cosas por las que argumentamos y son pequeñas. Cuando uno llega al grano, en realidad no hace ninguna diferencia. Simplemente estamos tratando de comprobar que estamos bien. Segunda de Timoteo 2, del 23 al 24. No tengan nada que ver con necios y tontos argumentos, porque saben que producen contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino más bien amable, con todos, apto para enseñar, no resentido. Oiga la Biblia amplificada. Si no rehúsen, cierren su mente en contra, no tengan nada que ver con las malas informadas, triviales, tontas controversias acerca de preguntas ignorantes, porque saben que fomentan el conflicto y producen contienda. En otras palabras, tan pronto se dé cuenta que se está comenzando a enojar por algo pequeño sobre una ridícula o tonta pregunta o un argumento, ahí debe detenerse y dejarlo ir y decir, no, yo voy a permanecer en paz. Usted puede estar en paz si quiere, pero una de las cosas que tendrá que estar dispuesto a hacer si quiere estar en paz es aprender a adaptarse y ajustarse a otras personas y cosas. Romanos 12 habla
de permanecer en paz. En cuanto a usted respecta, viva en paz con todos los hombres. Y dice que debemos estar listos y preparados para adaptarnos y ajustarnos a la gente y a cosas. Bueno, mire, los egoístas y egocéntricos no pueden hacerlo. Hasta que yo maduré un poco en el Señor, no podía hacerlo. Siempre argumentaba, hacía un escándalo, tenía que ser a mi manera o de ninguna manera, y si no era a mi manera iba a enojarme. Y eso no es como Dios quiere que seamos. Él quiere que caminemos en obediencia a Él. ¿Cuántos quisieran una pequeña lección acerca de la obediencia? Mire, si no hace lo que cree que Dios realmente quiere que haga, si sabe en su corazón lo que es correcto y elige hacer lo incorrecto, tendrá una conciencia culpable. Nada se podrá hacer al respecto, tendrá culpabilidad. Pero no hay nada mejor que hacer su trabajo con una conciencia clara. Pablo dijo que él siempre se aseguraba de mantener una conciencia clara. ¿Sabe por qué? Su fe no funcionaría sin ella y sabía que necesitaba fe para trabajar. Pablo estaba atravesando dificultades en su vida. Él tenía un trabajo que hacer para Dios y no tenía el lujo de permitirse estar enojado todo el tiempo por pequeñeces y tonterías. Y le puedo decir algo, que usted tampoco tiene ese tiempo para malgastar. Es lo que he decidido en mi vida. Yo no tengo tiempo para malgastar en tontos y pequeños argumentos que no tienen sentido en absoluto. No tengo que meterme en asuntos de otras personas. No tengo que tener una opinión que ellos no quieren. La mayoría tenemos suficientes asuntos propios de los que preocuparnos, y si dejamos que Dios trate con nosotros, eso será lo más importante que podremos hacer. Hechos 23:1, Pablo miró directamente a los del Sanedrín diciendo: mis hermanos, he cumplido con mi trabajo para con Dios con buena conciencia hasta hoy. Y en Hechos 24:16, él dijo: me esfuerzo siempre, me esfuerzo, trabajo, hago esfuerzo para siempre mantener mi conciencia clara ante Dios y ante los hombres. La versión amplificada dice: por lo tanto, siempre me ejercito y disciplino a mí mismo, mortificando mi cuerpo, matando mis sentimientos carnales, apetitos corporales y deseos mundanos, procurando en todo respecto a tener una clara, inconmovible, inocente conciencia, libre de ofensa, hacia Dios y hacia el hombre. Solo los maduros pueden hacer esto. Nadie puede hacerlo, a no ser que sean maduros en Dios, a no ser que caminen de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la carne. Una conciencia culpable impide nuestra fe, y no necesitamos eso. Debemos poder ir a Dios en oración y pedirle con fe las cosas que necesitamos y queremos. Necesitamos su ayuda, necesitamos su poder, necesitamos unción en nuestra vida, y los pacificadores son personas poderosas. Si quiere incrementar el poder en su vida 100%, solo tome la decisión de que va a descubrir cómo vivir en paz. Y hay mucho que la Biblia tiene que decir acerca de la paz. Solo oiga esto, Efesios 4 del 26 al 27. Cuando esté enojado, no peque. No deje que el sol se ponga mientras está aún enojado.
no le dé al diablo ningún tipo de entrada. Guau, guau y doble guau. No dice que nunca se enoje, sino que dice cuando se enoje no peque. En otras palabras, cuando siente que se está enojando, justo allí es cuando tiene que ser cuidadoso con lo que hará. No deje que el sol se ponga sobre su ira. Haga lo que tenga que hacer para arreglar esto antes que el sol se ponga, porque con lo que sea que se va a la cama, con eso se levantará. Y luego dice, no le dé al diablo entrada en su vida. Si le damos al diablo una entrada, lo próximo que hará es establecer una fortaleza. Y de repente, él estará en control y habrá